molestia, al contrario. Queremos agradecerle al señor Contralor General de la República, Nelson Chac, su presencia, al equipo igualmente de funcionarios que están acá presentes, y dejamos en libertad para que usted decida, señor Contralor, en el momento que desee retirarse. Tenemos también a Fiscalía y otras instituciones pendientes de su exposición, así que muchas gracias. Y la invocación para que nos pueda hacer llegar también por escrito la información que usted crea conveniente para estas dos comisiones. Muchas gracias, señor Contralor. Se retira en estos momentos el Contralor Nelson Chac, quien ha expuesto y debatido en torno al proyecto de ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, incentivando la colaboración eficaz. Continuamos con la agenda programada. Ya habíamos anunciado al señor doctor Rafael Vela Barba, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas, y en representación del señor fiscal de la Nación, doctor Pablo Sánchez Velarde. Doctor Vela, usted tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoras, señores congresistas, muy buenos días. Señores técnicos de diferentes instituciones. Por encargo del señor fiscal de la Nación, me toca transmitir algunas reflexiones respecto a esta saludable discusión sobre los alcances del proyecto de ley alcanzado, que buscaría reemplazar o sustituir el decreto de urgencia 003. Más allá de algunas cuestiones metodológicas que seguramente serán perfectibles como parte del debate parlamentario, solamente por comentar alguna de ellas, el propio nombre del proyecto de ley que dice asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado es un asunto que nos causa alguna necesidad de profundizar algunos conceptos de carácter procesal, ¿no? Y eso nos lleva al escenario de entender el decreto de urgencia como uno imbrincado necesariamente a lo que podrían ser procedimientos alternativos, como resulta ser la colaboración eficaz, y que fundamentalmente es la esencia de preocupación de parte del Ministerio Público en la búsqueda de facilitar procedimientos que contribuyan a la averiguación de la verdad. En ese orden de ideas, cuando se habla, por ejemplo, de personas condenadas y de personas que directamente o a través de sus representantes hubiesen admitido la comisión de cualquier delito, eso implica que necesariamente tengamos que proyectarnos hacia un escenario en el que todavía no nos encontramos de manera muy próxima. Los casos de gran envergadura, los casos de gran complejidad, tienen un proceso que la propia ley los ha regulado dentro de una razonabilidad diferenciada a lo que podría ser cualquier otra investigación que no revista esa complejidad. Más aún en los casos de criminalidad organizada, que son esencialmente los que aparentemente buscan regular también este tipo de normas legales. Entonces, en ese orden de ideas, para tener una sentencia condenatoria ya, estaríamos ante un escenario que no es inmediato en principio. Por tanto, eso nos aproxima más a cuestiones de carácter cautelar que necesariamente de ejecuciones de resoluciones judiciales, que también eso ya se encuentra propiamente regulado en la ley. La ejecución de una resolución judicial, los mecanismos idóneos a través de los cuales se puede ejecutar una resolución judicial están incluidos ya en la norma, específicamente en la norma procesal penal. De tal manera que esta es una cuestión que está atípicamente regulada a partir de una circunstancia que se produjo, que nosotros le hemos identificado como la solicitud de acogimiento a beneficios por colaboración eficaz en el caso Odebrecht. Pero, de todas maneras, no podemos soslayar el hecho, a partir de algunas inquietudes que la señora congresista Alcorta ha formulado, de cuáles son los roles dentro del proceso penal, en los que el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, pero que a su vez participa de manera coadyuvante con otros órganos, en este caso con las procuradurías públicas, que buscan el aseguramiento del pago de la reparación civil. De tal manera que el rol protagónico en ese aspecto es de las procuradurías públicas. Y a partir, por supuesto, de la descripción de esta realidad atípica, se genera la necesidad de implementar mecanismos
que solucionen también una circunstancia que se ha producido que no estaba necesariamente regulada de manera precisa en la ley. Porque los mecanismos de aseguramiento del futuro pago de la reparación civil están incluidos en la ley. Están incluidos tanto en la ley procesal penal como en la ley procesal civil. Y por supuesto, los procuradores públicos conocen de su trabajo y están en la obligación de activar toda la batería procesal correspondiente en la búsqueda del aseguramiento y la eficacia de lo que podría ser el futuro pago de una reparación civil. Y que ahora en nuestro modelo procesal no se queda solamente en eso, porque el proyecto de ley habla de culpabilidad y de sentencia condenatoria. Pero en el modelo procesal civil, el modelo procesal penal, me disculpo, en el modelo procesal penal ahora ya existen las acciones civiles derivadas del delito, incluso en sentencias absolutorias y en autos de archivamiento, que se conoce como autos de sobreseimiento, que tienen que ver con la necesidad muchas veces de enfocar esto desde la responsabilidad extracontractual o de la producción de un daño. Entonces, el juez penal tiene no solamente la atribución de determinar una reparación civil en el caso de una sentencia condenatoria, sino incluso en el caso de una sentencia absolutoria o de un auto de archivamiento, si se produce daño, está en obligación quien produjo ese daño de resarcirlo. En otras palabras, puede ser que no sea culpable, pero sí puede haber una determinación dañosa que lo hace susceptible de pagar una indemnización. De tal manera que esos mecanismos están descritos en la ley y siempre han existido. Lo innovativo en esta circunstancia ha sido justamente la posibilidad que a través del mecanismo de colaboración eficaz, a través, además del entendimiento de que se trata de una circunstancia típica, de una mega corrupción, la determinación de un aspecto sociológico entendible de las operaciones de una empresa de gran envergadura, en la que no solamente se trata de ver este asunto desde el punto de vista de la comisión del delito, sino de las consecuencias que se pudieran generar, no solamente para la propia empresa, sino efectivamente en la parte económica respecto al desarrollo de lo que buscaba eventualmente regular este decreto de urgencia, que era el aseguramiento de la cadena de pagos, y que finalmente se establezca un mecanismo idóneo, razonable, en donde exista por un lado la punición, que es sí responsabilidad de la capacidad investigativa del Ministerio Público, en donde por supuesto nosotros no estamos exentos de crítica, de autocrítica, de evaluación permanente, porque no hay tampoco áreas exentas de control en el Ministerio Público. El Ministerio Público, como cualquier institución autónoma, debe respetar algunos principios esenciales como es la autonomía fiscal, pero no quiere decir que esa autonomía sea ilimitada o inconmensurable, ¿no? Sino de hecho el fiscal también responde a la ley de carrera fiscal y evidentemente también a cualquier posibilidad de control cuando eventualmente pudiera haber cometido algún exceso. Además de los mecanismos de judicialidad de garantía a los que nos sometemos plenamente en cualquier tipo de indagación de esta naturaleza. A partir de esa situación, es evidente que el decreto de urgencia no solamente no cumplió con la finalidad del aseguramiento económico, sino también que no cumplió con lo que podría haber sido su esencia, su principal esencia a partir de lo que ahora creo nos trae a debate, que es buscar que ese mecanismo de cooperación, ese mecanismo de incentivo que puede resultar siendo la colaboración eficaz en la verificación de la verdad, sea más bien incentivado, sea más bien estimulado a partir de condiciones equitativas para todos dentro de lo que es la expectativa incluso de proscripción de impunidad. Eso no ha pasado, porque es cierto que más bien el decreto de urgencia lo que produjo fue un desincentivo de la colaboración eficaz, que es finalmente lo que a nosotros mayormente nos preocupa como institución. Porque sin duda, reitero, la Procuraduría Pública tiene que tener una especial proyección y preocupación por lo que son estos fines de aseguramiento a los que hacía referencia. Pero en nuestro caso, sí tenemos una herramienta sumamente útil en la averiguación de la verdad a través de los mecanismos de colaboración eficaz. Por tanto, de hecho, a partir de las circunstancias de cada investigación, el rol protagónico de la colaboración eficaz, que tiene sus propios mecanismos idóneos también de razonabilidad, en lo que corresponde a las fases de corroboración de los dichos de un colaborador eficaz, sí se vio
perjudicado desde la práctica. No me es posible revelar detalles de lo que no se produjo, pero sí puedo llegar a decir de que efectivamente varias candidatas, personas jurídicas, a estos procedimientos de colaboración eficaz se desincentivaron justamente porque no quisieron entrar a la vigencia de lo que era la regulación del decreto de urgencia 003. Y por tanto, para el Ministerio Público eso significó una barrera dentro de lo que podría ser la posibilidad de la averiguación de la verdad. No, a partir de la descripción de esa situación concreta y de saludar esa iniciativa, cualquier procedimiento de esta naturaleza siempre implica la posibilidad de una negociación premial, y el Ministerio Público no puede desentenderse de contrapesar también la eficacia de la información aportada versus la posibilidad de otorgar beneficios por ello. Los beneficios están más bien vinculados a la condición de cada solicitante o aspirante a un beneficio de colaboración eficaz y a la gradualidad y al peso específico que corresponde en última instancia no a las fiscalías, sino más bien al Poder Judicial, que es quien realiza el control ulterior de legalidad respecto a estos procedimientos. Y ahí saludamos que dentro del proyecto se esté discutiendo también una norma de carácter procesal, que ustedes sabrán, por supuesto, en su respetabilidad e investidura, si por técnica legislativa corresponderá ver esto de una manera unitaria o no, porque de hecho, al tratarse los incentivos de la colaboración eficaz y regular la colaboración eficaz, implica tal vez también un análisis de la normatividad procesal actual y por tanto la probabilidad de que se puedan modificar o que se puedan añadir artículos dentro del Código Procesal Penal, porque lo que tenemos la impresión es que se trata de una norma de carácter adjetiva, ¿no? Una norma procedimental en una serie de aspectos que podrán merecer también seguramente una profundización respecto a algunos detalles que son parte de lo que aquí se está instaurando. Una cosa es una particularidad que creo que debemos comentar es que ahora se está considerando ya a las personas jurídicas como aspirantes a beneficios por colaboración eficaz, lo que es inédito, porque en nuestro país las personas jurídicas aún no delinquen en los términos penales. Tienen, por supuesto, algunas normas que tienen sanciones de carácter administrativo, pero penalmente las personas jurídicas solo sufren consecuencias accesorias. Y las consecuencias accesorias están derivadas de la responsabilidad penal por el hecho de quien puede ser culpable. Ergo, si las personas jurídicas no pueden ser culpables, el tratamiento consustancial siempre ha sido discutible desde el abordaje de cómo podrían ser incluidos a través de mecanismos idóneos de colaboración eficaz. Entonces, para nosotros es muy saludable de que esta iniciativa enfoque ya a las personas jurídicas como potenciales colaboradores eficaces, desvinculados de los que podrían ser los responsables penalmente por los hechos, como se dan en otras legislaciones, y que busquen motivar que efectivamente se puedan dar esquemas de delación conjunta o corporativa en donde la información fluya de una manera diferente y no aislada, en donde más bien esos mecanismos corporativos permitan al Ministerio Público contar con información no solamente individual, sino también panorámica y vinculada a todos los conceptos de lo que podría haber sido la criminalidad organizada o la gran criminalidad a través de vehículos empresariales. Entonces, en ese sentido, el Ministerio Público saluda esta iniciativa, esta discusión que seguramente se profundizará por parte de los señores legisladores, señores y señoras legisladores, y creemos interesante e importante de que no se regule incluso a través de la transitoriedad de un decreto de urgencia, sino a través de una ley, porque nos hemos alejado de la condición de transitoriedad, porque el pronóstico, la especulación de la duración de los casos de gran envergadura es inestimable a corto plazo. Por tanto, la naturaleza urgente o transitoria de un decreto de urgencia creo que debería estar más bien vinculada a la mayor exhaustividad del análisis de los señores legisladores sobre estos temas específicos. De hecho, a partir de esa situación, es posible también contemporizar que no interpretamos como razonable el hecho de que se creen mecanismos también alternativos, que se puedan superponer a los trámites judiciales, donde efectivamente podría haber una especie de discordancia o de
o de antinomia respecto al enfoque de lo que puede ser objeto de aseguramiento también. No nos olvidemos que los procuradores públicos tienen activadas una serie de mecanismos procesales. De hecho, creo que han habido ejemplos plausibles que se han dado durante el año anterior, ¿no? Donde la Procuraduría Pública activó un mecanismo específico para evitar la venta justamente de uno de los activos. Sin embargo, eso no necesariamente estaba vinculado a la acción de las Procuradurías Públicas, que dependen específicamente del Poder Ejecutivo y no del Ministerio Público. Entonces, habría que compatibilizar también ello, ¿no? Y compatibilizar además el hecho de que se están incluyendo a quienes no han admitido culpabilidad y que seguramente se van a tratar de defender también dentro de los escenarios judiciales. Porque efectivamente dentro de los primeros artículos del proyecto se hace referencia a que no solamente se incluiría a las personas jurídicas que hayan directamente o a través de sus representantes admitido o reconocido la comisión de cualquier delito, sino también a cualquier persona jurídica que sea vinculada o consorciada a los que sí admitieron la responsabilidad penal. Y nos podríamos poner en el escenario de que esos consorciados o esas personas vinculadas que no han aceptado responsabilidad penal acudan al juez a tutelar sus derechos a través de mecanismos de carácter judicial. Por tanto, habría que afinar también y compatibilizar ambos aspectos, ¿no? Es decir, que no existan procedimientos paralelos en los que eventualmente la solución regulada a través de esta ley pueda terminar siendo inoficiosa o ineficaz al respecto. Estoy además a disposición de los señores congresistas para cualquier inquietud respecto a estas reflexiones en las que he sido autorizado por parte del señor fiscal de la Nación para poder poner en su conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rafael Vela por su intervención y vamos a conceder uso de la palabra al congresista Miguel Torres. Congresista Torres, ¿puede hacer uso de la palabra? Gracias, presidente. Muchas gracias. Agradecer al Ministerio Público por su participación el día de hoy a través del doctor. Quisiera tener claro, presidente, si es que el Poder Ejecutivo ha consultado de manera concreta en la elaboración de este proyecto de ley al Ministerio Público. No me ha quedado claro en ese sentido. Y en todo caso, sí me disculpo por mi ignorancia en la materia, pero tengo una complicación mental, porque cuando se emitió el decreto de urgencia hubo una verdad escondida. Y es que el decreto de urgencia buscó de alguna manera evitar que se tomen medidas cautelares que puedan complicar la continuidad de la empresa, pero eso nunca lo señalaron, ¿no? Siempre nos dieron otro discurso, pero el tiempo nos fue demostrando que en realidad lo que se estaba buscando era evitar medidas cautelares. Entiendo que incluso los procuradores manifestaron que se encontraban algo complicados o atados de manos de solicitar estas medidas cautelares. Pero lo que no entiendo, porque no es mi especialidad, es ¿la Fiscalía también puede, el Ministerio Público también puede solicitar estas medidas cautelares? Entiendo que la Procuraduría podía requerirlo. No sé si la Fiscalía estaba en su facultad de hacerlo. De ser así, es sumamente importante saber si verdaderamente la Fiscalía se ha encontrado con un impedimento o con un obstáculo con este decreto de urgencia 003. Y eso lo digo porque mañana más tarde, cuando pase este tema, cuando finalmente tengamos una ley mucho mejor elaborada que el decreto de urgencia, el Congreso no debe dejar el tema de lado. Vamos a tener que averiguar quiénes son los responsables de ese decreto de urgencia que cauteló intereses específicos y que han obstaculizado el desarrollo de la actividad en nuestro país. La otra inquietud que tengo es, entiendo que este dispositivo es mejor porque estaría siendo sincero, en primer lugar, porque está diciendo no se aplican las medidas cautelares. O sea, en todos los supuestos de darse no se va a aplicar las medidas cautelares y así nos lo explicó la ministra. Y que estamos entrando a acuerdos de colaboración eficaz para personas jurídicas.
me quedé pensando en lo que decía el fiscal, en el sentido de que, claro, al día de hoy no hay responsabilidad penal de personas jurídicas y que, por lo tanto, la colaboración eficaz no calzaba muy bien, salvo el hecho de que esta colaboración eficaz permitiría que, por ejemplo, las restricciones de la propia norma no sean aplicadas. Ese sería el premio o el beneficio. La pregunta es, ¿está en capacidad el Ministerio Público, está en condiciones de poder negociar estos acuerdos de colaboración eficaz? E inmediatamente mi pregunta sería, ¿estos convenios de colaboración o acuerdos de colaboración eficaz van a ser o no públicos? Eso yo creo que es importante, porque el día de hoy, y quizás el congresista Costa, que está más involucrado en la comisión Lavallato, nos podrían ilustrar, que entendamos ahí un tema de colaboración eficaz con algunas personas que han estado involucradas en el tema de Odebrecht, pero no tenemos ni la menor idea de los alcances de esos acuerdos. Entonces, habría que sincerar un poco la norma y saber si es que, primero, está en condición el Ministerio Público, también la congresista Marisol Espinosa, que ha participado mucho en la Comisión Lavallato. Primero, saber si es que está en condiciones el Ministerio Público de negociar esos acuerdos de colaboración eficaz, y lo segundo es saber si es que eso lo vamos a conocer todos los peruanos, o también vamos a estar sujetos a una ya conocida reserva. Y finalmente, en su opinión, en la opinión del presidente del Ministerio Público, me encantaría saber cuál es el plazo razonable que considera que debería tener el Procurador Público para que estime el monto de la reparación civil. Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres. Quería consultar a la mesa. Normalmente vamos a escuchar las preguntas de los señores congresistas, pero quisiera pedirles que, por excepción, en esta oportunidad sí el señor fiscal pueda responder la pregunta del congresista Torres, si ustedes están de acuerdo, porque creo que va el tema de fondo. Sí, si estamos si de acuerdo. usted lo permite, señor presidente. Sí, ¿cómo no, señor Vélez? Si de mi parte no habría inconveniente. ¿Puedo responder, señor presidente? Sí, yo correcto. Sí, no tengo inconveniente. Sí, señor congresista. A ver, le respondo lo último que usted me ha preguntado sobre la publicidad o la garantía de publicidad de los términos del acuerdo de colaboración eficaz. Los controles de legalidad dependen de los jueces, en realidad, si es que estos se van a llevar a cabo de manera pública o de manera reservada. Sin embargo, los acuerdos tienen que necesariamente ser parte del debate consustancial a lo que sirve el acuerdo de colaboración eficaz, que en nuestro ordenamiento procesal convierte al colaborador en un testigo. Y al convertirlo en un testigo, se somete necesariamente a las garantías del debido proceso. Una de ellas es la garantía de la contradicción, de tal manera que cuando se realizan las garantías plenas, que es ya en la etapa de juzgamiento, es posible que el colaborador eficaz ya controlado sea interrogado a partir de todos los mecanismos de contradicción que tienen que ver con, no solamente, por supuesto, el cuestionario, la interrogación que le pueda hacer el Ministerio Público, sino también cualquier abogado defensor. Ahora, el acuerdo como tal está trasuntado en una sentencia, y las sentencias sí tienen todas ellas que ser públicas. Es decir, en otras palabras, la sentencia no puede ya ser reservada. Podría ser reservada tal vez la discusión de la audiencia, por una razón fundamental, señor congresista, que nada asegura que el acuerdo supere el control de legalidad judicial. Y si no supera el control de legalidad judicial, muchas veces hay aspectos de reserva de identidad del colaborador que tienen que ver con razonablemente su seguridad personal o con algún detalle de aportación de elementos de prueba que no se tienen por presentados en algunos casos y supuestos si es que no superan el control de legalidad, y que eso podría conspirar contra el derecho a la defensa de otros investigados. Entonces, suele ser de que ese debate no sea público, pero la sentencia premial sí es pública, porque además es el documento que corresponde usar a partir de lo que seguramente sería la tesis de incriminación de un fiscal, ¿no? O sea, la tesis de culpabilidad. En otras palabras, es posible que la audiencia sí sea reservada, pero la decisión del juez es una decisión siempre pública y sujeta, por supuesto, obviamente, a cualquier garantía
que tiene que ver con la garantía de la impugnación para los sujetos procesales legitimados dentro de la limitación de garantías que existe en un procedimiento de colaboración eficaz, de la misma manera que eventualmente, si no supera el control de legalidad, supondría la ineficacia del uso de los mecanismos o elementos de prueba que se hayan podido promover a partir de esta iniciativa procesal. Entonces es verdad que al final de cuentas se tiene que llegar a saber del contenido más de la sentencia, que es descriptiva de los límites del acuerdo. Porque adicionalmente, cuando el juez aprueba el acuerdo, también establece una serie de obligaciones para el colaborador eficaz. Y esas obligaciones están o suelen estar muy vinculadas a lo que son los acuerdos negociales, que son acuerdos casi sinalagmáticos en la medida en que puedan haber disposición de algunos aspectos. Algunos son de legitimidad del fiscal, otros pueden tratarse más bien de conceptos de razonabilidad como principio. Pero todo ello, señor congresista, está sometido a un juez. Y por esa razón es que finalmente lo que se hace público es la sentencia judicial, que puede contener en mayor o menor detalle justamente este acuerdo, ¿no? Antes de ello existe la limitación por estos criterios de reserva de parte de los fiscales, lo que no quiere decir que en la práctica muchas veces no se puedan dar a conocer algunos elementos, como sucede, por ejemplo, en el uso de los aspirantes a colaboradores eficaces de sus dichos en medidas cautelares de carácter real o personal, como por ejemplo la prisión preventiva, ¿no? Es público en las audiencias de prisión preventiva que muchas veces se usa los dichos de un colaborador eficaz aún no corroborados, pero se usan de manera cautelar. No se conocen detalles, solamente a partir de la declaración que le es útil al fiscal para pedir cautelarmente una medida de aseguramiento. Pero el acuerdo como tal es abordado a partir del control de legalidad final que es sometido a un juez. En ese orden de ideas también le puedo responder sobre lo que significa el mecanismo de protección que pudiera interpretarse a partir de estos acuerdos de colaboración eficaz, en donde también tiene una pretensión legitimada la Procuraduría Pública. Es decir, no hay una exclusión de la Procuraduría Pública. Lo que ha sucedido es que más bien la ley de colaboración eficaz se modificó y lo que se hizo para tratar de, digamos, no entorpecer lo que podría ser una cuestión negocial fue que el Procurador Público interviene al final del mecanismo de colaboración eficaz, pero sí tiene una intervención. Por eso hablaba de legitimidades. Y una de las legitimidades es que si el Procurador Público no estuviera conforme con el aspecto de la indemnización o la reparación civil en una colaboración eficaz que también existe, es pasible también del mecanismo de impugnación o pluralidad de instancia. De tal manera que siempre hay que entender las consideraciones de los roles, ¿no? El Ministerio Público efectivamente cautela lo que es consustancial al ejercicio de la acción penal pública y a lo que pueden haber sido también elementos de uso, elementos usados para cometer el delito, que pueden generar medidas diferentes de aseguramiento a lo que es el futuro pago de la reparación civil, como por ejemplo son las incautaciones, que se dirigen más bien hacia los efectos del delito. Pero en los casos de los embargos son absoluta legitimidad de los procuradores públicos, que tienen más bien dentro de su rol participativo justamente por antonomasia la protección de lo que es el futuro pago de una reparación civil, que también tiene que cumplir criterios de razonabilidad, porque son sometidos a un juez, y el juez analiza cada pedido de embargo en orden a los elementos que presenta la Procuraduría Pública en sus pedidos. Sí, una interrupción del congresista Torres, puedo intervenir. Presidente, una interrupción, solamente para precisar. Y vuelvo a pedir mis disculpas del caso porque no es mi materia en lo absoluto. Entonces, debo entender que la legislación tal y cual está al día de hoy, número uno, no permite que la Procuraduría participe del proceso de colaboración eficaz, sino hasta el final, que da su visto bueno. Y número dos, que el Ministerio Público no puede solicitar medidas cautelares porque eso le corresponde a la Procuraduría. Quería puntualmente saber esos aspectos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Así es, señor congresista. Lo que no quiere decir que no existan algunas medidas que han implementado también justamente la necesidad del aseguramiento en algunos aspectos, que tienen que ver incluso con atribuciones de carácter administrativo judicial, en figuras mixtas, como por ejemplo es el congelamiento de fondos,
que se trata de una figura que, primero, es iniciativa de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Superintendencia de Banca y Seguros, y luego es sometida a un control judicial, ¿no? De tal manera que ahí no hay una legitimidad directa, pero que implica también una forma alternativa de aseguramiento, en donde el Ministerio Público no participa directamente, sino más bien el Ministerio Público sí puede tener una posición coadyuvante a ese congelamiento administrativo, que luego es sometido a la convalidación judicial y termina convalidándose a partir de la decisión de un juez. Doctor Vela, el congresista Mantilla me pide una introducción también. Sí, sí. Puede intervenir. Muchas gracias, presidente. Sobre ese punto específico que ha precisado el congresista Miguel Torres, que no siento realmente que el representante del Ministerio Público haya dado una respuesta concreta.